Bueno, pues voy empezando. Muchas gracias por venir en un día de puente, en un día en el que han abierto el entrenamiento del Betis para que la gente vaya. ¿Vale? Habéis podido aparcar de milagro seguro, no sé cómo habéis llegado hasta aquí, pero de nuevo gracias por haber venido aquí, ¿no? Bien, es mi turno. Gracias también a Adrián por la magnífica presentación que nos ha hecho. La verdad es que ha habido muchos nombres que ha comentado Adrián que van a salir también aquí en la charla que voy a proponer ahora, ¿no? El nombre es el problema de los tres cuerpos, ¿no? Y si tú le preguntas a la población en general qué significa eso, a qué le suena, quizá gran parte de ellos nos digan que suena a una serie de Netflix que hay ahora, ¿no? Y que se estrena la segunda temporada dentro de poco, ¿no? Quizá alguien te dice, no, a mí me suena de un libro, ¿no? Pero el tema está en que el problema de los tres cuerpos es una cosa que viene de muy antiguo, ¿eh? Esto ya se ha estudiado durante mucho tiempo atrás, ¿no? De hecho, vamos a ir poco a poco intentando entender este problema, pero a partir de la perspectiva de los dos cuerpos primero, y ya vemos si luego el tercero se puede amoldar o lo podemos meter en el sistema, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y para ello tenemos que irnos bien a este señor, ¿vale? Isaac Newton. Bien, tiene que sonar de algo, ¿no? Si tú le preguntas a la gente ahora por científicos famosos, te dicen siempre primero Einstein, ¿vale? Porque tenemos la icónica imagen de Einstein con su cabellera blanca al viento, etcétera, pero después viene Newton seguro. ¿De acuerdo? Bueno, pues escribió un tratado que le costó bastante trabajo publicarlo, pero publicó en 1687 el Principio de Matemáticas. Bien, que se basaba, ¿vale?, en intentar explicar los experimentos que hizo antes Galileo, que ha salido también en la charla de Adrián, ¿verdad? Estos experimentos de Galileo eran sobre el movimiento de los cuerpos, es decir, él pretendía convencernos de que los cuerpos caen a la misma velocidad en la Tierra, ¿verdad? Tú dejas caer un martillo, dejas caer una pluma y en teoría deberían caer a la misma velocidad y llegar al suelo al mismo tiempo, cosa que va en contra un poco de la intuición. Nosotros vemos caer la pluma poco a poco y la bola de hierro de 1 kilo cae directamente al suelo, ¿verdad? Eso es lo que trataba de decirnos Galileo y Isaac Newton en este caso le ofrece una explicación a ese fenómeno. Ahora vamos a ver cómo y por qué. ¿De acuerdo? Hay una cierta revolución con este tratado de los principios de Newton, revolución a la física y la matemática. Voy a intentar explicaros por qué, porque es bastante, desde mi punto de vista, interesante, ¿vale? El hecho de que Newton revolucionara un poco la concepción científica de la época, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hasta ese momento, bien, lo que hacía la gente en ciencia era medir y experimentar, es decir, y todo lo que había en física en aquella época era meramente descriptivo. De hecho, lo que hizo Galileo. Galileo te describía las cosas y decía, pues mira, pasa esto cuando ocurren ciertas circunstancias. Pero no ofrecían ninguna explicación sobre lo que estaba pasando. Te daban una descripción, ¿vale?, de los fenómenos. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace Isaac Newton? ¿Vale? Pues él es el primero que intenta dar una explicación a los fenómenos físicos, ¿vale? Pero eso no tiene mérito. Dar una explicación de un fenómeno físico no tiene mérito, porque siempre no te puedes inventar una explicación. Es decir, se mueven los astros en el cielo. ¿Por qué? Porque hay un motor primigenio que mueve la esfera, ¿vale? Y te inventa una serie de entes extraños e inventados, ¿vale? Y te ofrecen una explicación y tú dices, pues vale, pues sí, me lo tengo que creer. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? La gran revolución que hace Newton en este caso es dar la explicación mediante el lenguaje matemático y apoyarse en las matemáticas para justificar y explicar los fenómenos que estás viendo. Ya no se inventa un agente externo, un agente metafísico que está haciendo cosas raras, ¿vale?, sino que lo hace en lenguaje matemático, ¿vale?, que es indiscutible. Es así porque las matemáticas lo dicen. Bien. ¿Qué es lo que fundamentalmente publica Newton en los Principios? ¿Vale? Pues dos conjunto de leyes, digamos, el conjunto de leyes de las tres leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Las tres leyes del movimiento, igual nos suena de algún curso de física de cuando estábamos en el colegio, ¿vale? Son la ley de la inercia, la ley fundamental de la dinámica y la ley de acción y reacción, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y también, en ese mismo principio, la ley de la gravitación universal. Bien, nos vamos a fijar en dos, ¿vale?, las que he señalado aquí en azul. Bien, la ley fundamental de la dinámica y la ley de la gravitación universal, ¿vale? Y lo hace en lenguaje matemático, ustedes me van a perdonar, ¿vale? Yo sé que cada vez que aparece una ecuación en una transparencia, la mitad de la gente sale de la habitación alegando motivo de urgencia. Vámonos de aquí, ¿no? Matemáticas, ecuaciones, no, por favor, ¿no? Pero denme una oportunidad de decirle a ustedes, esto es muy sencillo de entender. Esta dice que la fuerza, ¿vale?, es igual a la masa por la aceleración, la m de masa, la a de aceleración, la f de fuerza, ¿de acuerdo? Lo que dice Newton es una cosa muy sencilla de entender y además que podemos experimentar en la práctica, ¿no? Si tú has aplicado la fuerza a un cuerpo, ¿vale?, se provoca una aceleración es un cambio en la velocidad, ¿vale? De estar parado, pues empieza a andar y cambia la velocidad, ¿vale? Eso es lo que dice al fin y al cabo con esta ecuación, ¿de acuerdo? Y esa aceleración además es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Cuando tú tienes un cuerpo que pesa poco,
¿vale? Con una determinada fuerza lo aceleras mucho que si fuera un cuerpo con mucha más masa. A mayor masa, menos aceleración. A menor masa, más aceleración, inversamente proporcional. El concepto que tenemos, ¿vale? Evidente de la acción inversa proporcional. Bien, ¿vale? Lo siento, pero es que ahora viene una peor, que es la ley de la gravitación universal, y ahí tienen otra ecuación. Un momentito, que acabamos ya, es lo más feo que van a ver hoy, quizás. No, bueno, una oportunidad, digo. Bien, ¿qué es lo que dice Newton con la ley de la gravitación universal? ¿Vale? Pues dice ahora que dos cuerpos, y por fin aquí aparecen dos cuerpos, ¿vale? Dos cuerpos, ya vamos, dos, ¿vale? Se atraen mutuamente, ¿vale? Con una fuerza que es proporcional a sus masas. Es decir, yo tengo un cuerpo aquí, tengo un cuerpo acá, tienen una masa uno, otra masa otro, y se atraen, ¿vale? Hay una fuerza, ¿vale? Que los une, ¿vale? En el sentido, digamos, de la línea que une los centros de esas dos masas, ¿de acuerdo? Bien, la masa M mayúscula, la masa M minúscula, vamos a suponer que un cuerpo es más masivo que el otro. Esta G es una constante, ¿vale? Que se determina con métodos experimentales, déjalo ahí, una constante significa que no cambia, siempre vale lo mismo, ¿vale? Bien, y esta es al cuadrado que está aquí abajo, indica la distancia que separa los dos cuerpos, los dos centros de los cuerpos están separados a una distancia, pues ese es el que hay abajo, ¿no? Y esa barrita indica un cociente, una división, ¿eh? Lo de arriba, ¿vale? Es el dividendo y lo de abajo es un divisor, ¿vale? Bien, ¿vale? No es difícil esto, ¿no? Lo interesante es que las masas actúan en proporción, es decir, ¿vale? Si un cuerpo tiene 10 veces más masa, 10 veces mayor la fuerza, pero la distancia que los separa es inversamente proporcional al cuadrado de esa distancia. Eso significa que si están 10 veces más separados los cuerpos, bien, la fuerza decrece en 100 veces porque está al cuadrado abajo. Bien, esto es interesante porque además esto es lo que se conoce en matemáticas como una cosa que es no lineal. Cuando tú empiezas a elevar al cuadrado ya empieza la cosa a ser no lineal y la cosa se empieza a complicar. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vale, pues ahora vamos a hacer experimentos. Estas son las dos ecuaciones que propone Newton, pero ahora vamos a hacer experimentos. ¿De acuerdo? Voy a coger una manzana, ¿vale? Siempre que se habla de gravedad, siempre que se habla de Newton tiene que aparecer una manzana, es una norma no escrita, ¿vale? Pero tiene que aparecer, ¿verdad? ¿Vale? Nos vamos a subir a la Torre de Pisa, ¿vale? Que también es icónico, ¿vale? Se supone que Galileo se montaba a la Torre de Pisa y dejaba caer cuerpos allí para ver que llegaban a la misma distancia al suelo, ¿vale? Y vamos a lanzar la manzana a ver a qué velocidad cae y llega hasta el suelo, ¿vale? Ese va a ser el experimento que vamos a proponer aquí. ¿De acuerdo? Vamos a suponer ausencia de otras fuerzas, es decir, la única fuerza, ¿vale? Que va a experimentar la manzana es la de atracción, ¿vale? De la Tierra sobre ella, ¿vale? Por tanto, las dos fuerzas que hay según las ecuaciones de Newton, repito, que son las ecuaciones que pone Newton en los principios, son estas dos, pero son la misma, ¿vale? Porque es la única fuerza que existe, ¿de acuerdo? Entonces vamos a, de repente las dos fuerzas se igualan y tenemos aquí, ¿vale? Esta ecuación que aparece, ¿de acuerdo? Una ecuación equivalente matemático barato a una balanza de dos brazos, ¿vale? Como decía antes Adrián, la libra, ¿no? ¿Vale? Una balanza, ¿vale? En la que podemos hacer un montón de cosas. En matemáticas tú tienes una balanza equilibrada, ¿vale? Lo que hay a la izquierda pesa lo mismo que lo que hay a la derecha, y mientras hagan lo mismo a un lado y a otro de los platillos de la balanza, ¿vale? Mientras hagan lo mismo en un sitio y en otro, la balanza va a seguir equilibrada, me explico, ¿vale? Si tú tienes dos pesos, uno aquí y otro aquí, ¿vale? Y por ejemplo le sumas aquí 6 kilos y le sumas 6 kilos en el lado derecho, la balanza sigue equilibrada. Si le quitamos 5 kilos a los dos platillos, la balanza sigue equilibrada. Si yo multiplico por 2, por ejemplo, un platillo y multiplico por 2 el peso del otro platillo, también quedan equilibradas. Y por último, ¿vale? Si yo divido por alguna cantidad, pero por la misma cantidad los dos platillos de la balanza sigue equilibrada. Si lo dejamos así, ¿vale? Y yo divido ahora ambos lados de la balanza por esta masa pequeñita, que es la masa de la manzana, nos queda, ahí ven que se ha ido, esto es lo que dicen los estudiantes de matemáticas jóvenes, se van las masas, ¿vale? Se dice así, ¿no? Y nos queda que la aceleración, ¿vale? Tiene esta expresión matemática. La aceleración es la velocidad con la que cae la manzana, la velocidad no, sino la tasa de cambio de la velocidad con la que cae la manzana al suelo. ¿De acuerdo? Fíjense bien en la expresión. En la expresión aparece la g esta que hemos dicho, que es siempre una constante, que ahora vale lo mismo. La m es la masa de la Tierra y es el radio de la Tierra y luego hay que elevarla al cuadrado, ¿no? La masa de la manzana ya no está ahí. Se ha ido, ha desaparecido. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué hacemos? Para ahora vamos a preguntar a ChatGPT qué valor tiene G, qué valor tiene M, la masa de la Tierra y qué valor tiene esta distancia, ¿vale? Del radio de la Tierra. Y vamos a sustituir valores, a ver qué da. ¿De acuerdo? Estos son los valores, ¿vale? Esto se lo pregunta a ChatGPT, te lo dice perfectamente, ¿vale? Bien. Y de repente sustituyendo aquí nos da este valor, ¿vale? Valor conocidísimo, que es el valor de la aceleración de la gravedad en las cercanías de la superficie terrestre. ¿De
¿De acuerdo? Esto significa simplemente que la manzana al caer, ¿vale?, tiene una aceleración o sufre una aceleración de 9,81, vamos a redondear a 10 metros por segundo por cada segundo. Es decir, que en un segundo la velocidad ha cambiado a 10 metros por segundo, en el siguiente segundo cambiará a 20 metros por segundo y así cada segundo aumenta en 10 metros por segundo la velocidad. Eso es lo que significa eso. Este valor es súper conocido para cualquier estudiante de bachillerato, ¿vale? Él está calculando siempre el tirón de la gravedad con este valor de 9,8, ¿vale?, metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Y lo interesante, ¿vale?, perdón por la chapa esta matemática, pero lo interesante es que ahí no existe, ¿vale?, la masa de la manzana. Da igual que sea una manzana, que sea un kiwi, o que sea una pera, o que sea una bola de cañón de 7 kilos. Si aplicamos lo mismo con las ecuaciones que ha dicho Newton, esto viene de lo que ha dicho Newton en sus ecuaciones matemáticas, se supone que van a caer al mismo tiempo, ¿vale? Ya os digo, va en contra de nuestra percepción cuando dejamos caer una pluma, ¿vale? Pero claro, ahí hay interacciones con el aire de la atmósfera y parece que está molestando, ¿no? ¿Qué experimento hay definitivo? Vamos a un sitio donde no haya atmósfera, donde no haya aire, y vamos a dejar caer un martillo pesado, ¿vale?, y una pluma ligera, y a ver si de verdad caen a la vez. Well, in my left hand I have a feather, in my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings at the same time. Bueno, pues efectivamente, perdonen por la calidad de la imagen, pero que estaban lejos, ¿vale? Estaban en la Luna, claro, ¿vale? Esta fue la misión Apolo 15, creo que por el 1970 y algo, tiene que andar por ahí, ¿no? ¿Vale? Lo interesante, daros cuenta de que aquí hay un detalle importante, quiero resaltar de nuevo lo que hizo Newton, ¿no? ¿Vale? Esa explicación, la explicación que ofrece Newton sobre la caída libre de los cuerpos, etcétera, bien, es una cosa que se calcula en la Tesla con ese 9,81 metros por segundo cuadrado, como hemos visto antes, ¿vale?, pero que también se puede aplicar, aplicando los valores distintos, a la Luna. Es decir, las leyes de Newton, tal y como están planteadas, da igual que estemos aquí en la Tierra que estemos en la Luna, o que estemos en Marte, o que estemos en Júpiter, o que estemos en cualquier sitio del universo. Lo importante que hizo Newton en este caso fue hacer que sus leyes fueran universales, en el sentido de en cualquier sitio puedes hacer esto y puedes aplicar las fórmulas y te va a dar el valor correcto de la aceleración en el cuerpo de ese planeta, ¿no? ¿Vale? Para el caso de la Luna, para el caso de Marte. Bien. Vamos a seguir con esta manzana, ¿vale? Nos vamos a subir de nuevo a la Torre de Pisa y ahora en vez de dejarla caer libremente, ¿vale?, hacia el suelo, vamos a lanzarla hacia adelante, ¿no?, en tiro horizontal, ¿vale? Vamos a lanzarla la manzana para allá. ¿De acuerdo? Claro, evidentemente lo que vamos a hacer va a ser separarnos de la base, ¿vale? Con cuidado que esto está lleno siempre de turistas, ¿vale? Pero, ¿vale?, vamos a intentar lanzarla en horizontal, ¿de acuerdo? Cae, medimos, se ha separado de la base, volvemos a hacerlo con más fuerza todavía, ¿vale? Y cada vez nos separamos más de la base. Bien, hasta que ya me canso de lanzarlo yo y digo, me voy a comprar un cañón de manzana, ¿vale? Para lanzar manzanas aún más deprisa. ¿De acuerdo? Y claro, ya no me subo a la Torre de Pisa, sino que me subo a una montaña para no darle a nadie, ¿vale? Daros cuenta de este dibujito, ¿vale? Ahí, ven el cañón de manzana, está a lo alto de una montaña, y yo empiezo a lanzar la manzana cada vez más fuerte, hasta que llega un momento que la lanzo tan fuerte, la manzana empieza a curvarse para intentar caer en la superficie terrestre, pero que va tan fuerte que ni siquiera puede llegar a la superficie, da la vuelta, ¿vale?, y empieza a dar vueltas alrededor de la Tierra. No termina de caer en la superficie terrestre, ¿de acuerdo? Pero nuestra manzana, entre comillas, lo pongo así, ¿vale?, se queda cayendo, ¿vale?, alrededor de la Tierra, ¿no? Cuando lo que hacemos es caer alrededor de la Tierra y no caer nunca, ¿vale?, lo que decimos a partir de este momento es que estamos orbitando alrededor de la Tierra. Lo que acabamos de poner es una manzana en órbita, ¿vale? Lo veis, ¿no? Con cierta impulso inicial, que tiene que ser bastante fuerte, hemos puesto, ¿vale?, una manzana en órbita. ¿Qué podemos decir de esa trayectoria ¿vale?, que tiene la manzana alrededor de la Tierra? ¿Qué podemos decir de ella? ¿Cómo se puede calcular la forma que tiene esa trayectoria? ¿Vale? Pues se necesita en este caso
con las mismas fórmulas de Newton, las mismas exactamente, pero pasar a una formulación un poquito más abstracta, ¿vale? Que habla de la formulación vectorial, ¿vale? Ahora, resulta que la aceleración, la velocidad, la posición, la fuerza son todos vectores, ¿vale? Y ahora hay una formulación vectorial, ¿vale? No vamos a entrar mucho en detalle por aquí, pero la formulación vectorial, como hemos puesto antes, es la que aparece por aquí arriba, ¿vale? Esto ya, si quieren olvidarlo dentro de un rato, lo olvidan, no pasa nada, ¿vale? Pero quedaros con la parte de abajo, que es un concepto en física muy, muy importante, ¿vale? Y es el hecho de que en física se utilizan mucho las derivadas, ¿vale? Esto de las derivadas es simplemente medir tasas de cambio, ¿vale? Voy a poner con un ejemplo que lo vais a entender perfectamente, ¿no? La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto es lo primero que dice esta formulita de aquí. Velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y la derivada es simplemente la medida de la tasa de cambio de la posición. Es decir, ¿vale? Yo voy a medir cuánto cambia la posición por cada unidad de tiempo, ¿vale? Y eso es la definición de velocidad. Cuando yo hablo de 10 metros por segundo, me muevo a una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Qué significa? Que por cada segundo yo me muevo 10 metros. Es la tasa de cambio de la posición, ¿vale? Con respecto al tiempo. La aceleración, ¿vale? Es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿vale? En matemática, que nos gusta mucho esto, empezamos a mezclar una cosa con la otra y nos dice que la aceleración es 2 veces la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esa aceleración la ponemos aquí, y lo que nos da es otra cosa fea como esta, ¿vale? Donde aparecen muchas flechas, pero lo interesante y lo importante aquí es que lo único que aparece aquí es la posición. Posición aquí, posición aquí, posición aquí. La posición de la manzana en la trayectoria que está siguiendo alrededor de la Tierra, recuerden de dónde venimos, ¿de acuerdo? Esos mates tienen un nombre que da miedo cuando se pronuncia, ¿vale? Ecuación diferencial. ¿Vale? Cuando hablamos de ecuación diferencial en física, en matemática, en primero de ingeniería, la gente se echa a temblar, ¿vale? Porque se supone que hay métodos muy difíciles para poder resolver una ecuación diferencial, ¿no? ¿Vale? Es una ecuación diferencial, es ordinaria y encima es no lineal, ¿vale? Para complicar un poco más la cosa. Pero en matemática tenemos, ¿vale? Métodos suficientes para poder resolver esta trayectoria de forma exacta y que nos dé una trayectoria perfectamente definida, ¿vale? Entre, repito, la manzana y la Tierra. Depende, ¿vale? De una cosa que va a salir mucho, que son las condiciones iniciales, ¿vale? Para la trayectoria, las condiciones iniciales son en la manzana, de dónde parte la manzana y qué velocidad le he imprimido a la manzana para despegar y ponerse en órbita. Bien, bueno, pues esa trayectoria, ¿vale? En matemáticas tiene el nombre de cónica, es una cónica, ¿vale? Y la cónica es simplemente, ¿vale? El resultado de cortar un cono, en matemáticas, figura geométrica, con un plano, ¿vale? Un cono no viene a ser más que un capiroto de nazarenos que vienen ahora en la Semana Santa, que en Sevilla de esto sabemos un montón, ¿eh? ¿Vale? Semana Santa, capiroto de nazareno, ¿no? Yo cojo el capiroto de nazareno, le corto, ¿vale? Perpendicular, o sea, paralelo a la base y tengo una circunferencia. Si giro un poco y ya lo pongo en ángulo, es una elipse. Si me pongo paralelo a la cara del cono, tengo una parábola, y si me abre un poco más, ya tengo una hipérbola. En matemática, hipérbola es una figura geométrica perfectamente definida, ¿vale? En lengua una hipérbola es una exageración, no tiene nada que ver, Hipérbola, ¿vale? En matemática, repito, es una figura geométrica resultado de esta cónica. La fórmula general de la cónica es esta y siempre es esta, ¿vale? Esta es la fórmula que resuelve la ecuación diferencial de antes. Esto lo saben los matemáticos desde hace tiempo, ¿vale? No hay ningún problema, se sabe de forma exacta, ¿no? Y aquí hay dos parámetros, precisamente el A y el B, ¿lo ven? ¿Vale? Que dependen precisamente su cálculo de las condiciones iniciales que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Este B me interesa, porque yo lo que voy a hacer en los siguientes dibujitos es fijar el valor de A un valor que no sé, no me acuerdo cuánto puse, creo que a 5, ¿vale? Bien, y en B lo que hago es ir variando. El B es importante porque se llama la excentricidad de la cónica, es excentricidad, ¿de acuerdo? De hecho, cuando la B vale 0, daros cuenta, ¿vale? Se van cosas y lo que queda es que, dependiendo del ángulo, es A, queda una circunferencia, un círculo, ¿vale? Del radio A. Pero voy a darle valores a la B, voy subiendo la B, ¿vale? Y si B vale 0.6, tenemos esta figura geométrica de aquí, ¿vale? Que ya ha salido también en la charla de Adrián, es una elipse, ¿vale? Esta figura geométrica es una elipse. Por tanto, para ciertas condiciones iniciales, la manzana, la trayectoria de la manzana alrededor de la Tierra, cuando orbita, es una elipse. ¿Vais viendo? Bien, ¿qué hago? Lanzo la manzana más fuerte, ¿vale? Sube la excentricidad y se achata la elipse, ¿de acuerdo? Esto es para B igual a 0.8. Puedo seguir lanzando más fuerza a la manzana y esto es B 0.99, ¿vale? La A la ha mantenido fija, siempre vale 5, ¿vale? También varía dependiendo de la velocidad, pero bueno, ¿veis? Esto ya es una, ¿vale? Elipse bastante más achatada, le he impreso mucha velocidad, ¿vale? Ha tardado en volver, pero siguen siendo todas estas órbitas cerradas, es decir,
¿vale? Una vez que está en órbita va a seguir orbitando con esta misma curva cerrada, ¿de acuerdo? Pero hay un momento en el que ya lanzó tan fuerte la manzana, ¿vale? Que ya pasó el umbral del 1. Con el 1 es una parábola, ¿vale? Pero con el 1.1 ya esto es una hipérbola. Y esto ya es una curva abierta. Y esto es interesante, porque he lanzado la manzana tan fuerte que ya la Tierra no es capaz de atraparla. Y la manzana va tan deprisa, ¿vale? Que compensa de sobra, ¿vale? El resultado de la fuerza de la gravitación que tiene la Tierra sobre ella. Y la manzana escapa del campo gravitatorio de la Tierra y ya no volverá nunca. ¿Vale? Y eso es una parábola. Si seguimos abriendo un poco más la parábola, con valores de B un poquito más grandes, pues aparece esta forma, ¿vale? Que es aún menos, o sea, es aún con una velocidad inicial mayor de la manzana. ¿De acuerdo? Yo no sé si, supongo que sí, en el año 2025 tuvimos noticias para hartarnos de un visitante interestelar que vino, un asteroide que vino de otro sistema planetario y que pasó cerca de nuestro sistema solar. Se llamaba el 3I Atlas, que aparecía en todos los medios, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues según la NASA, la trayectoria que siguió 3I Atlas por nuestro sistema solar era la siguiente. ¿Lo ven ahí? Ahí aparece 3I Atlas, nuestro sistema solar. Lo ven visto desde arriba, esta misma trayectoria tiene esta pinta. ¿A qué suena? Es una parábola, perdón, a una hipérbola. Esto es una hipérbola, ¿vale? Es decir, venía tan rápido el 3I Atlas, ¿vale? Que no se pudo quedar en nuestro sistema solar, sino que pasó de largo, ¿vale? Y siguió y se escapa de nuestro sistema solar y ya no volverá. ¿De acuerdo? Curioso, porque es que fijaros que estoy aplicando las mismas ecuaciones de Newton, ¿vale? Para la manzana, cuando la dejo caer desde la torre de Pisa hacia el suelo, y cuando la manzana ya está orbitando, o cuando tengo que aplicar las mismas ecuaciones a un asteroide que está pasando por el sistema solar. Es lo que comentaba antes, es la, digamos, ubicuidad de las leyes de Newton. Es decir, sirven, para la Tierra sirven, ¿vale? Para los fenómenos celestes. ¿De acuerdo? Claro, evidentemente, la ley de la gravitación, en cuanto se puso en marcha, aquello era un no parar de aplicarlo con éxito a un montón de situaciones. ¿Vale? En balística, por supuesto, ¿vale? Para calcular cómo le doy con la manzana a alguien, eso viene fantástico, ¿vale? Explica las mediciones que antes hicieron, o sea, Kepler vino antes de Newton, y Kepler es el que se dedicó simplemente a tabular y a medir las posiciones de un montón de planetas del sistema solar, los que se podían ver a simple vista, ¿no? Bien, y de hecho se dio cuenta Kepler de que, oye, esto no son circunferencias, se parecen más a elipses, ¿no? De nuevo lo que comenté antes, son mediciones, son descripciones de la realidad. No nos explicaba Kepler por qué. Pero llega Newton y a partir y deduciéndolo con matemáticas de sus propias ecuaciones, nos dice que tiene que ser una elipse. ¿Vale? Aquí está la diferencia realmente entre lo que había antes y lo que hay después de Newton, ¿verdad? Unifica cielo y tierra, esto es lo que ya he comentado, es decir, las mismas leyes que sirven para lo que tenemos aquí, sirven para explicar los fenómenos celestes. Esto por aquella época era una revolución total, se creía que los mecanismos eran distintos. Lo que hay en el cielo, eso hay gente allí moviendo las cosas, pero que no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí en la Tierra, ¿no? ¿Vale? Fijaros dónde va esto, ¿no? Y el descubrimiento de Neptuno. Aquí me voy a parar porque es realmente interesante. Es decir, las leyes de Newton sirven para explicar las tablas de Kepler que ya hizo él antes. Es decir, explica cosas que pasaron atrás en el tiempo. ¿De acuerdo? Pero es una ley que también sirve para predecir el futuro. ¿Vale? Y esto es muy interesante. Es decir, fijaros cómo se descubrió Neptuno, ¿no? Ya se descubrió Urano, William Herschel creo que lo descubrió, ¿vale? Y se empezó a medir Urano, que es otro planeta del sistema solar, y se vio que las mediciones que se hacían, vale, sí, seguía la ley de Newton, pero no del todo, había un pequeño error ahí. Claro, se había aplicado ya la ley de Newton con muchísimo éxito. Entonces los matemáticos y los físicos y los astrónomos de aquella época, cuando medían aquello, decían, hombre, sí, pero no se ajusta exactamente. ¿Qué explicación le podemos dar a esto? En vez de pensar que había allí un ángel empujando Urano para donde no era, dijeron, pues eso es, que puede existir un planeta cerca que está perturbando la órbita de Urano. Vamos a hacer los cálculos, empiezan a hacer los cálculos matemáticos y dicen, pues allí tiene que estar otro planeta. Y hacen los astrónomos con sus telescopios, para allá que vamos. Lo enchufan allí y efectivamente allí aparece Neptuno. Es decir, las leyes de Newton con las mismas ecuaciones que estamos aplicando para un montón de cosas son capaces de predecir el futuro y decirte, pues ahí, ¿vale? La capacidad predictiva, ¿vale? de las leyes de Newton, ¿no? Por tanto, las leyes de Newton se pueden aplicar en cualquier sitio y además en cualquier momento. Es decir, hacia atrás en el tiempo o hacia adelante en el tiempo. Fijaros que es evolución. Para los que somos, digamos, físicos, astrónomos, matemáticos, o simplemente tenemos un mínimo de inquietud en la ciencia, Newton tiene el rango de semidios, por lo menos. Es lo más parecido que tenemos a algo que sea eterno, las leyes de Newton.
Tanto fue así que se pasaron de frenada, claro. Cuando hay una nueva tecnología, una nueva teoría científica, la gente se pasa, ¿vale? Intentando aplicarla a todo, ¿vale? Me recuerda mucho a lo que estamos viendo ahora con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que se está intentando aplicar a todo, ¿no? Incluso hasta donde no se puede, ¿no? Claro, Laplace ya viendo cómo estaba esto, diciendo, pues nada, esto se puede aplicar a todo, ¿no? Si supiéramos las velocidades de todas las partículas del universo y la posición, con total exactitud podríamos aplicar la ley de Newton y podríamos predecir todo lo que ha pasado hacia atrás en el tiempo, podríamos predecir lo que va a pasar en el futuro, ¿vale? Entonces ya no existe el libre albedrío, todo es predecible, todo, ¿vale? Se puede calcular a partir de ahora, ¿vale? Entonces una corriente de pensamiento que se llamaba el ultradeterminismo, el determinismo en el sentido de que se sabe todo lo que va a pasar seguro con total exactitud, ¿vale? Ni de lejos, aquí fracasaron estrepitosamente, vamos a ver por qué, ¿vale? Y lo que hacemos es meter, en vez de solamente dos cuerpos, manzana con Tesla o Sol con Tesla o Sol con Marte, ¿vale? Lo que hacemos es meter un tercer cuerpo, ¿vale? Aquí ya aparece el tercer cuerpo. Tenemos dos cuerpos y el tercero que aparece por aquí. Bien, entonces la cosa empieza, ¿vale?, a florecer, ¿vale? ¿En qué sentido? Pues aparecen ya 6 fuerzas, claro, porque cada una de las masas actúa de atrayente, digamos, de las otras dos. Y como cada uno lo hace, multiplicamos 2 por 3 son 6 y aparecen 6 vectores de fuerza con 6 posiciones iniciales con 6 velocidades iniciales. ¿De acuerdo? De hecho, este problema ya lo intentó resolver Newton en sus principios, ¿vale? Empieza ahí, pero claro, ahora hay que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿vale? Eso ya es otra cosa, pues ni más difícil, ¿vale? Tan difícil que no lo consiguió, ¿vale? No fue capaz de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales ¿vale?, que hemos explicado antes, ¿vale? Bien. ¿Vale? ¿Qué hace la gente a partir de este momento? Pues entonces empieza a investigar el problema de los 3 cuerpos a ver si le encuentra la solución. ¿De acuerdo? Como ven que es difícil, lo que hacen es un poco engañarse y lo que hacen es investigar el problema de los 3 cuerpos restringido. Es decir, empiezan a hacer aproximaciones. Decimos, bueno, pues vale, tengo un cuerpo, otro cuerpo, los dos muy masivos, y un tercer cuerpo que vamos a suponer que su masa es despreciable con respecto a los otros dos. Entonces te restringes un poco y vas viendo si puedes solucionar el problema. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, Euler, matemático famoso, también de la época un poco ya posterior a Newton, calcula que en la línea que une los dos cuerpos, ¿vale?, hay 3 puntos de equilibrio donde se podría situar ese tercer cuerpo y quedaría estático con respecto a los otros dos. Es decir, podríamos moverlos, ¿vale?, pero siempre quedaría en el mismo sitio, ¿vale? Son los 3 puntos de Euler, ¿vale? Pero Lagrange generaliza esto y encuentra no solamente esos 3 puntos, sino otros 2 puntos de equilibrio, repito, donde podemos situar ese tercer cuerpo, ¿vale?, y permanecería en esa posición. Bien, estos 5 puntos, entre comillas, son famosos, ¿vale? Los astrónomos aficionados los conocemos, ¿vale? Y se llaman los puntos de Lagrange o de libración, ¿vale? L1, L2, L3, L4 y L5. Bien, si veis en este dibujito de la órbita de la Tierra es el planeta azul, ¿vale? Bien, y el Sol está ahí medio amarillo, claro, ¿vale? O sea, se ve el esquemita fácil, ¿no? Bien, bueno, pues los puntos en rojo son los puntos de libración de Lagrange, L1, L2, L3, L4 y L5, ¿no? Bien, bueno, pues si yo sitúo el tercer cuerpo justo en esos puntos, tengo una solución a las ecuaciones diferenciales, ¿verdad?, con esa asunción, con esa simplificación de que ese cuerpo no va a ser muy masivo, ¿vale? Eso permanecería estático, mientras que la Tierra va dando vueltas, se mueven esos 5 puntos a la vez también, ¿de acuerdo? Situaciones particulares, ¿vale? Solución particular, ¿vale?, a las leyes de Newton aplicadas a los 3 cuerpos, ¿de acuerdo? Estos se utilizan, tienen cierta aplicación práctica, ¿vale? Por ejemplo, si quieres observar el Sol, lo mejor es ponerte en L1, porque siempre tienes, ¿vale?, la visión directa al Sol. Si no quieres ver el Sol para nada, te sitúas en L2. ¿Por qué? Porque la Tierra está ofreciéndote una sombra para cobijarte detrás, ¿vale?, y que el Sol no interfiera en tus observaciones. Por eso en L2 se suelen poner observatorios astronómicos. El James Webb que aparecía antes, el telescopio espacial, está situado en las cercanías de L2, ¿vale? Y son interesantes, ¿vale?, porque, por ejemplo, L2 es un punto que no es un punto de equilibrio, pero es inestable, es un pelín inestable, ¿no? Pero claro, como la superficie, digamos, del potencial gravitatorio es bastante plana, con muy poca energía se consigue dejar estable siempre, ¿vale?, al James Webb en el punto L2, ¿de acuerdo? En cambio, L4 y L5, ¿vale?, son estables de verdad, ¿vale? Es decir, ahí va, es un sumidero de mierda, ahí va todo el polvo interestelar que hay por ahí, se mete ahí, ¿vale?, trozos de asteroides, ahí va todo, ¿vale? Entonces no sirven para poner nada en órbita ahí, porque, ¿vale?, quedaría destrozado enseguida, ¿no? Muy bien, con esto de los puntos de equilibrio, ¿vale?, que luego va a servir para algo, ¿vale?, hay en matemática y en física 2 tipos, ¿vale? Lo que se llama punto de equilibrio estable y los inestables, ¿vale? Esto se ve muy bien con una taza de café, ¿no? Tú coges una taza de café, pones la boca hacia arriba, colocas una pelotita dentro
Si mueves o perturbas, digamos, la pelotita un pelín, la pelotita automáticamente se vuelve a situar en el mismo sitio, ¿vale? Eso es lo que se conoce como un equilibrio estable. Perturbaciones minúsculas sobre la pelotita, ¿vale? Automáticamente dejan la pelotita en el mismo sitio, ¿vale? Un punto de equilibrio estable es poner la taza boca abajo, ¿vale? Poner la pelotita en lo alto, en equilibrio, y ahora ¿qué pasa? Que cualquier mínima perturbación que apliquemos sobre la pelotita hace que ya, ¿vale? La pelotita se caiga, tengo que saber para qué lado, pero ya no vuelve automáticamente al mismo sitio, ¿vale? Son puntos de equilibrio, pero son evidentemente muy distintos entre sí, ¿vale? Lo que es el equilibrio estable y lo que es un equilibrio inestable, ¿no? Pues seguimos avanzando en el problema de los tres cuerpos, ¿vale? Y el siguiente matemático que intentó resolver las ecuaciones fue Poincaré, famosísimo, matemático excelente, ¿vale? Donde ya no hay pintura, ya hay fotos, ¿no? Ya por aquel entonces ya había fotos, ¿no? ¿Vale? ¿Lo ven? Esto cambia ya con respecto a los anteriores, ¿no? Bueno, pues Poincaré demuestra una cosa que es muy interesante. Demuestra que el caso general de los tres cuerpos no tiene solución analítica. Lo de analítica significa que no existe una trayectoria definida por una función matemática que podamos aplicarla y calcularla perfectamente. ¿De acuerdo? En matemática algunas veces lo más importante no es decir lo que podemos hacer, sino incluso decir lo que no podemos hacer, ¿vale? De hecho, algunas veces es incluso más difícil. Bien, pero pues Poincaré nos dijo que no se podía calcular una función analítica para el problema de los tres cuerpos. No existe, ni se puede conseguir, ¿vale? Fijaros hasta dónde llega esto, ¿no? Sí que se puede llegar mediante aproximaciones, es decir, hay serie de potencias que permiten resolver de forma adecuada la solución para los tres cuerpos, pero no deja de ser aproximaciones, ¿de acuerdo? Y esto de la aproximación siempre va ligado a un pequeño error cometido al intentar aproximarse a esas órbitas o a esas trayectorias, ¿de acuerdo? Bien, y detecta una cosa más, ¿vale? Que es lo más importante, ¿vale? Y detecta que una leve variación en las condiciones iniciales de esos tres cuerpos conlleva a que las trayectorias, ¿vale?, diverjan completamente, incluso con una pequeña variación, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos actualmente? Pues actualmente lo que hacemos son simulaciones, ¿vale? Como tenemos unos equipos informáticos que son una maravilla, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser simular el comportamiento de los tres cuerpos en ellos, ¿vale? Entonces, paso 1, ¿vale? Me creo un fondo de estrellas bien bonito, para crear ambiente, ¿vale? Sitúo tres masas aquí, ¿vale? Intento saber con qué masa, en ciertas posiciones. Ese es el paso 1. Paso 2, les imprimo cierto impulso inicial, cierta velocidad inicial a cada una de ellas. Si la pelotita amarilla va para acá, la azul estaba para acá o verde, ¿vale? La roja va para allá. Bien. Siguiente paso. Paso 3, calculo las fuerzas de gravitación que dependen únicamente de las distancias, ¿vale? Esta es la composición, estas flechas rojas, el vector de fuerza, composición de las dos fuerzas que tienen estas dos masas, ejercen sobre la pelotita roja, ¿vale? Y así, ¿de acuerdo? Entonces esta es la situación inicial. ¿Qué hacemos ahora en una simulación con un ordenador? ¿Vale? Lo que hacemos es calcular la fuerza, gracias a la fuerza, ¿vale? Conseguimos la aceleración, ya lo hemos visto antes. Con la aceleración conseguimos la tasa de cambio de la velocidad y con la velocidad conseguimos la tasa de cambio de la posición, ¿vale? Dejamos pasar un minúsculo espacio de tiempo, claro que no sea mucho, un minúsculo espacio de tiempo, ¿vale? Y calculamos la nueva posición de las partículas. Cambiamos las partículas de posición y volvemos a recalcular todo, ¿vale? Y así calculamos el siguiente paso de la simulación. Otro intervalo corto de tiempo, recalculamos, otro intervalo corto de tiempo, movemos las partículas y así, ¿de acuerdo? En las simulaciones que vamos a ver ahora, ¿vale? Paso cuarto, bien, el intervalo de tiempo que le he puesto es de 10 elevado a menos 4 segundos, es decir, una 10 milésima de segundo. Es decir, yo cojo un milisegundo es la milésima parte de un segundo. Es decir, cojo un segundo, lo divido entre 1000, me quedo con un milisegundo y a ese milisegundo le vuelvo a dividir entre 10 y me quedo con una 10 milésima, ¿no? De forma que yo calculo, ¿vale?, 10.000 veces por segundo, eso que he comentado, ¿vale?, de las partículas en cada posición, ¿vale?, y con las fuerzas que estamos teniendo, ¿no? Coloco tres cuerpos, le doy al play, y esto es lo que, ¿vale?, se muestra aquí, ¿no? Se ve, ¿vale?, hay unas ciertas órbitas, miren qué le ha pasado a la pelotita roja, ha salido despedida, ¿vale?, y aquí queda la pelotita amarilla dando vueltas sobre la pelotita verde, ¿vale? Bien, y se van para abajo, y se van, ¿vale? Bien. Paso siguiente. Ahora voy a cambiar, voy a dejar las tres mismas masas, mismas posiciones, y le voy a dar a una de ellas, no me acuerdo en cuál le hice, ¿vale?, pero le voy a cambiar la velocidad un pelín. Un pelín significa que mido, no sé si me fui al segundo o al tercer decimal, ¿vale? No me voy al tercer decimal, lo cambio un pelín para arriba o lo cambio un pelín para abajo. A la izquierda está el original, que hemos visto antes, a la derecha está ese en el que he modificado ligeramente la condición inicial. Al principio se parecen, pero miren cómo ya empieza estas trayectorias de la derecha a ser bastante distintas a las que hay a la izquierda.
¿Lo veis? No tiene nada que ver ya. Aquí siguen las tres cuerpos, ¿vale? Al final, ¿vale? Creo que la pelotita roja también sale despedida, ¿vale? Pero fijaros la diferencia que hay entre unas trayectorias y otras, ¿no? Al final se va la pelotita roja por allí, ¿vale? Y se queda de nuevo estos dos cuerpos dando vueltas, ¿eh? Con una leve variación de las condiciones iniciales. Esto lo de Poincaré ya, ¿vale? En su tiempo. ¿De acuerdo? Paso siguiente, ¿vale? Vale, esto con tres cuerpos, interesante lo que dijo Poincaré, es verdad, ¿vale? Parece que es verdad, ¿vale? Pero esto funciona con dos cuerpos, ¿vale? Esta es la siguiente pregunta que me hice, ¿no? ¿Vale? Pues ahí tienen dos cuerpos simplemente, uno más masivo que el otro, 17 veces más le puse a la pelotita roja que a la azul, ¿vale? Y esa curva que está ahí es una trayectoria elíptica, perfectamente elíptica, y eso se queda ahí para siempre. Es decir, eso sí es una, ¿vale? Solución estable de las ecuaciones de Newton, y lo otro es una solución particular para esas condiciones iniciales, que además como variarán un poquito, vete tú a saber qué trayectorias daban, ¿vale? ¿Veis viendo? Lo habitual, porque claro, aquí ya, yo me lo he pasado pipa haciendo esto, ¿eh? O sea, he jugado con esto, pero me lo he pasado increíblemente, ¿no? ¿Qué hago? Pues ahora jugar, venga, otra simulación, ¿vale? Lo más habitual es que uno de los cuerpos se pierda muy pronto, lo más habitual, por no decir casi siempre, ¿eh? ¿Vale? Mirad cómo uno de los tres cuerpos en esta simulación se queda ahí, no, fíjate que vuelve, pero ya, desaparece. Esa trayectoria que sigue la pelota roja es una hipérbola también, ella sale del campo gravitatorio de los dos cuerpos y ya no vuelve más, para nada, ¿vale? Y se queda eso dando vueltas en elipse, ¿vale? Avanzando por el espacio. Bien. Otra en la que también se pierde pronto, ¿vale? Pero muy pronto. Aquí ya de repente cada uno por su lado. ¿Lo veis? Bien. O no tan pronto. Si se terminan perdiendo, ¿vale? Ya te digo que me lo he pasado pipa, ¿eh? Bien. Fijaros en esta simulación. Aquí, ¿vale? Fijaros cómo se van esos dos por allí, pero esta masa, que resulta que es la que es más pesada, ¿vale? Atrae a los otros dos hacia él, ¿vale? Y ahora esto huele a desastre, ¿no? Efectivamente, y cada uno por su lado. ¿Vale? ¿Vais viendo? ¿Vale? Ya os digo que es que... O sea, pero... Y no hay que hacer muchos experimentos, o sea, no hay que hacer muchas simulaciones para encontrar este tipo de fenómenos, enseguida te lo vas encontrando, ¿eh? ¿Vale? Otra, ¿vale? Está bastante bonita, porque son las masas más o menos iguales. Fijaros cómo pasa por la mitad la pelotita azul. Fijaros en la madeja que está dejando eso ahí. ¿Vale? Siguen juntas, ¿vale? Hasta que ya... cada una por su lado. ¿Vale? ¿Lo veis? Me interesa la forma que tiene eso. ¿Veis la madeja de órbitas que hay por aquí, ¿no? ¿Vale? Esto es un comportamiento que tiene nombre y se llama comportamiento caótico, ¿vale? Vamos avanzando, ¿eh? Vamos a ir poquito a poco avanzando, ¿vale? ¿Qué hacen los matemáticos? ¿Vale? Que son muy frikis para este tipo de cosas. Dicen, no, yo voy a intentar buscar una solución estable para el problema de los tres cuerpos porque yo estoy deseando ver órbitas estables, ¿no? ¿Vale? Aquí tenemos a Chris Moore con el 93, ¿vale? Que inventa esta solución particular para las ecuaciones de Newton, ¿vale? Donde se supone que esto es estable, ¿vale? Fíjense qué cosa más bonita, ¿verdad? Bien, esos son tres soles, imaginaos tres soles, ¿vale? Un sistema estelar un sistema solar, digamos, de tres soles, ¿vale? Dando vueltas ahí alrededor de ese 8, ¿vale? Hasta la eternidad. Pues no, esto es mentira. Cuando se dice solución estable, yo lo he puesto entre comillas porque esto es mentira, esto no es una solución estable. ¿Por qué? Porque cualquier mínima perturbación que la hagamos sobre alguno de los cuerpos, ¿vale? Va a terminar con esta estabilidad, ¿vale? Y para mí eso no es un equilibrio estable, el estable era el de la pelotita dentro de la taza, ¿eh? Este de aquí, ¿vale? Es el que tiene esto. Demostración, ¿vale? Pongo las tres mismas aquí, esto va a ser el 8 de antes, y aquí lo que hice fue cambiar levemente la masa de una de las tres, no me acuerdo de cuál, pero le cambié un pelín, ¿vale? Una cosita, mantuve las posiciones, mantuve las velocidades, pero le cambié la masa a una de ellas. Entonces, claro, al principio se parece, miren aquí a la derecha, ¿verdad? Pero luego se separa y ya tenemos el lío otra vez formado. ¿Vale? ¿Qué va a pasar con el de la...? Al final, lo típico, cada uno por su lado, ¿vale? Y ya no hay sistema solar de tres soles. ¿Vais viendo? Bien. Hay otra solución, ¿vale? Que es el triángulo de Lagrange por razones obvias. Igual que los puntos L4 y L5 estaban en los vértices de un triángulo equilátero a 60 grados cada uno, si sitúo tres masas en esos tres puntos, tienen estas tres elipses, las tres a la vez simultáneamente girando en torno al baricentro del sistema. El baricentro es el centro de masa, ¿vale? Tú calculas el centro de masa y ahí es donde está, ¿vale? El punto en el que están orbitando las elipses. El foco de las tres elipses sería ese baricentro. ¿De acuerdo? Bien. Y hay cosas bastante bonitas. Este es Brook en el 68, fijaros aquí. Entonces se supone que son estables, pero son mentiras todas, ¿eh? De estabilidad nada, ¿eh? ¿Vale? Pero fijaros esta que es muy curiosa, como al final se supone que ahora empieza otra vez, ¿vale? Las rositas estas empezamos otra vez a la misma órbita.
Sí, se parece bastante, ¿no? ¿Vale? Pero ya os digo que esto es mentira, ¿vale? Cualquier influencia externa, cualquier perturbación, ahora viene un asteroide por aquí, el 3G, la pasa por ahí y destroza esto y lo vuelve caótico. ¿De acuerdo? Y ya esto es jugar. Digo, ya está, si esto funciona con 3 cuerpos, le voy a poner 7, le voy a poner 20, le voy a... A ver, pipa, o sea, me lo he pasado increíble, pirata, vamos, miren. Enseguida hay 2 cuerpos que se pierden, ¿vale? Pero ahí quedan 5 cuerpos, miren cómo dan la vuelta. Lo que hice fue fijar la cámara en el cuerpo más masivo, que era el ojo, ¿vale? Y hacer la simulación con los demás. ¿Vale? Hay un momento dado que parece que se pierden, ¿vale? Ahora lo vais a ver. ¿Vale? Ahí ya parece que se ha ido el azul, ¿eh? Es mentira, yo creo que vuelve. ¿Vale? La morada vuelve por aquí, la azul vuelve, ¿vale? De repente el azul ya se ha ido, ¿eh? Eso parece claro, ¿no? Fijaros que la morada creo que vuelve por aquí y al final cada una por su lado y se quedan las 2 dando vueltas ya y las demás se han escapado, ¿vale? Esto con 7, pues imagínenselo con más, ¿de acuerdo? Todo esto es muy divertido, ¿vale? Pero no dejan de ser simulaciones, ¿vale? Y a mí no me va a pasar como a la Plus antes que con el ultradeterminismo, ¿no? Esto de las simulaciones también tiene su limitación. Hay veces que ya empieza a perder sentido poder aplicarlo, ¿de acuerdo? A ver, el propio concepto de simulación impone, por ejemplo, utilizar un cuanto de tiempo de cierta longitud. En realidad, ¿vale? Si quieres ser exacto, ese cuanto de tiempo tienes que hacerlo minúsculo para que de verdad, ¿vale? No haya errores, ¿vale? Pues las fórmulas, digamos, numéricas, o el procedimiento numérico matemático para calcular las derivadas, integrales, etcétera, algunas veces es una aproximación y falla de vez en cuando, ¿vale? O acumula errores a lo largo del tiempo, ¿no? Yo he puesto ahí 10 cuerpos que se supone que matemáticamente la formulación exacta serían estables siempre, ¿vale? Pero fijaros, ¿vale? Que en la primera vuelta sí la hace bien y ahora en la segunda, ¿vale? Ya empieza a acumular errores en la aproximación, ¿vale? Y aparecen estas cosas cada uno por su lado y fuera, ¿vale? Claro, ¿vale? Aquí ha habido una especie de error acumulado con las integrales que se calculan, ¿vale? Y ya no funciona, ¿no? Siguiente limitación que tienen estos simuladores, ¿vale? Estas simulaciones, ¿vale? Pues la siguiente, ¿no? ¿Vale? Casi ninguno de los simuladores que he probado, ¿vale? Tiene en cuenta las colisiones. Es decir, aquí más tarde o más temprano, ¿vale? Uno de los cuerpos choca contra otro. O se acerca demasiado, ¿vale? Y cuando tú tienes 2 cuerpos, ¿vale? Relativamente masivos, acercándose, ¿vale? Ocurren este tipo de fenómenos, ¿vale? Que es el límite de Roche. El límite de Roche es aquel distancia mínima, como pongo aquí, a la que un cuerpo puede orbitar alrededor de otro sin que empiece la fuerza de marea a desintegrarlo, a destrozarlo, a tirar. ¿Vale? Esto es fácil de entender, sobre todo en este dibujito, ¿no? ¿Vale? Aquí nos estamos acercando al límite de Roche y esta parte del planeta está más cerca al Sol que esta parte del planeta y por tanto ya sabemos que hay más fuerza gravitatoria en un lado que en otro del planeta y eso hace que se estire el planeta hasta que se desintegra porque el material ya no da para más, ¿vale? Se rompe en varios pedazos, ¿vale? Y lo que se forma es un anillo alrededor del Sol o alrededor del planeta más masivo, ¿vale? Es decir, ya sabéis por qué pasa eso en Saturno. En Saturno, ¿vale? Hay un planeta que se metió ahí, o un satélite que se metió en el límite de Roche y acabó convertido en un anillo alrededor de Saturno, ¿verdad? Bien. Bueno, todo esto está bien, pero Poincaré no pudo hacer mucho más de lo que hizo, ya bastante hizo. Bien, porque no tenía ordenadores por aquella época, ¿vale? Hubo que avanzar, ¿vale? Casi un siglo más, ¿vale? Para que llegara este hombre, Edward Lorenz, ¿vale? Era físico, meteorólogo, bien, e intentaba modelar la atmósfera, las corrientes convectivas de la atmósfera, ¿vale? Para predecir el tiempo atmosférico, para decir lo que iba a pasar al día siguiente o dentro de 2 días o dentro de una semana, ¿verdad? ¿Vale? Este modelado de la atmósfera lo hizo, sorpréndanse, con ecuaciones diferenciales, ¿vale? Es que las ecuaciones diferenciales de verdad es una cosa súper ubicua en la física, sale para explicar casi todo, ¿vale? Porque te da la tasa de cambio de cómo va cambiando las cosas con respecto al tiempo y es lo que uno quiere hacer en física, ¿vale? Predecir qué es lo que va a pasar en el tiempo, ¿no? Se utiliza para un montón de historias, ¿no? Las 3 ecuaciones diferenciales son esas, no le hagan caso, son así, ¿vale? Vean que hay 3 parámetros que se llaman A, B y C y jugando con los parámetros, ¿vale? Empezó a hacer simulaciones él con su ordenador de por aquella época, mucho menos potente de lo que hay ahí encima de la mesa, ¿vale? Y mucho más caro, por supuesto, ¿bien? Y se dio cuenta de una cosa, comprobó, ¿vale? Lo que ya le había pasado a Poincaré, ¿vale? Y es que cambiando ligeramente las condiciones iniciales, la solución era totalmente distinta, ¿no? ¿Vale? De hecho, esas 3 formulitas, ¿vale? Estas 3 ecuaciones diferenciales, cuando le das ciertas condiciones iniciales a los parámetros, ¿vale? Pues sale este tipo de figura geométrica que es muy chula, ¿vale? De hecho, efectivamente es un atractor, ¿vale? Y tiene ciertas características matemáticas que lo hacen súper interesantes. De hecho, se puede demostrar que ahí no hay periodicidad ninguna, es una figura aperiódica, es decir, jamás se repite ninguna de las trayectorias que tiene ahí. Se va quedando muy cerca, pero nunca se repite, ¿no? ¿Vale?
Bien, ¿qué es lo que hizo Lorentz a partir de ahí? ¿Vale? Lorentz inaugura una nueva teoría matemática que se llama la teoría del caos, ¿vale? Y le da valor matemático con ecuaciones, definiciones, teoremas, etcétera, a lo que se supone que era una nueva, ¿vale?, teoría sobre este tipo de sistemas dinámicos, ¿verdad? ¿Vale? Esto está muy bien, está muy bonito, ¿vale?, pero no me quiero meter en eso. Lo que sí quiero explicar y que quede claro, por ejemplo, hoy, ¿vale?, es lo que no es un sistema caótico, ¿vale? Porque muchas veces se escuchan cosas en la prensa o se escuchan cosas de la gente hablando de los sistemas caóticos que no se aproximan ni mucho menos a lo que es un sistema caótico, ¿vale? La gente dice que son aleatorios. Eso es mentira, falso completamente. Los sistemas que hemos estudiado, los sistemas caóticos, se basan en ecuaciones deterministas, ecuaciones diferenciales, y eso no tiene nada de aleatorio, ¿vale? Por tanto, no existe el azar en un sistema caótico, ¿de acuerdo? Tampoco son impredecibles. La gente dice, no, es que ya no puedes predecir nada. Eso no es así, ¿vale? Como viene todo de una ecuación determinista, tú puedes hacer aproximaciones sobre lo que va a pasar en el siguiente cuánto de tiempo. Y no pasa nada, son predecibles. Lo que pasa es que por esa hipersensibilidad a las condiciones iniciales, ¿vale?, las soluciones van a diverger, ¿de acuerdo? Pero la predicción, evidentemente, al principio será muy válida y irá decayendo la validez de la predicción conforme pase el tiempo. Es decir, el tiempo atmosférico, que es un sistema caótico, que se ha demostrado que es caótico, ¿vale?, está muy bien predecir lo que hará mañana, lo que hará pasado, lo que hará dentro de una semana. Olvídense, pierdan toda esperanza de adivinar lo que va a pasar dentro de 7 meses. O sea, imposible. Por esa acumulación, ¿vale?, de errores al tomar en cuenta las condiciones iniciales, ¿vale? Pero son predecibles a un corto plazo e útiles, son útiles, ¿bien? Y no son inservibles, es decir, mucha gente dice, no, un sistema caótico, eso no sirve para nada, ¿vale?, porque es caótico y el caos es... No, momento. Este hombre, ¿vale?, propuso toda una estructura matemática para definir y acotar ciertos fenómenos dentro de los sistemas caóticos, y son predecibles con un alto grado de probabilidad, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hizo este hombre también? Pues en 1972 impartió una charla con el siguiente título, ¿vale?, que era ¿puede el batir de las alas de una mariposa en Brasil dar lugar a un tornado en Texas? ¿De acuerdo? Seguro que había escuchado hablar de lo que es el efecto mariposa. Pues viene de esta charla que fue Lorentz el que la impartió en el Instituto para el Avance de la Física en América, ¿no? ¿Vale? De ahí viene el efecto mariposa. Eso, suena esa expresión, ¿verdad? Bien. A partir de ahí, la explosión, ¿no? Otra vez las expectativas altas, ¿no? Una nueva teoría matemática, ¿qué hacemos? Intentar aplicarlo a todo, ¿vale? Y se descubren más sistemas caóticos, ¿vale? Por ejemplo, el tipo atmosférico, ya lo hemos dicho, tráfico de vehículos, dinámica de poblaciones, mercado de valores, el fluido a través de una tubería, ¿vale?, por ejemplo, es un sistema caótico, y el doble péndulo donde me quiero quedar, ¿vale? Un péndulo, ¿sabéis lo que es? ¿Vale? Yo dejo caer un peso aquí, ¿vale? Y un péndulo es un péndulo. Bien, pues un doble péndulo es cuelgo un peso aquí y cuelgo otro debajo. Ya tengo un doble péndulo, ¿vale? Bien, bueno, pues eso es un sistema caótico. ¿Vale? En este dibujito, ahí, en esa línea roja, hay 3 péndulos dobles, ¿vale? No se ve nada más que uno porque están situados muy cerca uno del otro. He variado un pelín uno y he variado un pelín el otro, ¿vale? Pero están ahí los 3, ¿eh? Y vamos a darle, ¿por qué lo he variado un poquito? Pues para darle distintas condiciones iniciales, ¿vale? Entonces esto empieza a evolucionar, al principio están los 3 pegados, siguen pegados, pero ya se va a ver enseguida cómo el péndulo azul se va a despegar de los otros, ¿eh? ¿Veis el péndulo azul? Ya hace una cosa totalmente distinta a los otros. El verde y el rojo siguen pegados, pero de repente ya se empiezan a separar, cada uno va por su lado y tenemos un sistema caótico de libros, ¿vale? Y ya, ¿vale?, cada uno por su lado. Bien, el equivalente en péndulo doble, ¿vale?, al sistema de los 3 cuerpos. Lo mismo, ¿no? Bien, bueno, pues digamos, doble péndulo es interesante por lo que viene a continuación, ¿no? ¿Vale? Les presento a don Javier Aracil, catedrático de la Universidad de Sevilla, ¿vale? Sigue vivo, ¿eh? Yo tuve la suerte de que este hombre me diera clase a mí, ¿vale? Estoy hablando de hace 30 años, pero por Dios, ¿vale? En el año 97, yo calculo que por el año 97 me dio mi clase en la facultad, ¿vale? Todo lo que sé de sistemas dinámicos no lineales lo aprendí de este hombre, ¿vale? Es una eminencia internacional sobre este asunto, porque no solamente estudió los sistemas caóticos, sino que intentó controlarlos de forma automática. Es decir, que un robot va a intentar controlar un sistema caótico a ver qué podemos hacer con eso. Y sentó las bases matemáticas y físicas de cuáles eran las ecuaciones con las que se podía conseguir controlar de forma automática, ¿vale?, estos sistemas caóticos, ¿no? Además, siendo hoy el Día de Andalucía, pues le dieron premios por todos lados, ¿vale? Él no era andaluz de todas formas, era de Alicante, ¿no? Pero toda la carrera académica la hizo aquí en la Universidad de Sevilla, ¿no? Bien. Bueno, pues con las bases matemáticas de lo que hizo Javier Aracil en ese sistema caótico del doble péndulo, ahora que ya hay tecnología suficiente, ¿vale?, se han implementado este tipo de robots.
Eso es un péndulo, ¿eh? Solamente un péndulo, ¿eh? ¿Vale? Eso es equilibrar o controlar de forma automática un péndulo. Eso se conoce como el péndulo invertido. Pequeñas perturbaciones provocan actuaciones en el robot para seguir equilibrando el sistema. ¿Vale? Esto existe, esto es verdad, vamos. Esto se puede hacer en un laboratorio de ingeniería mecánica ahora mismo en cualquier sitio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahí corta, ¿vale? Y ya se cae el péndulo. ¿Vale? El péndulo invertido lo pueden hacer en casa, o cogen una escoba, la ponen para arriba e intentan controlarlo. Pues lo mismo hace un robot. ¿Vale? Todo el péndulo invertido tiene más importancia de la que parece. La gente dice, bueno, ¿y para qué sirve tener una escoba así? ¿Vale? A ver, hay que ir más allá. Nosotros, yo y ustedes también, sois péndulo invertido cuando están aquí de pie. Si no estamos siempre corrigiendo nuestra posición, acabamos caídos y tirados en el suelo. ¿Vale? Cuando ven un humanoide de estos que salen en los vídeos y la televisión, sepan que ese control automático de ese humanoide que está de pie andando o quieto así, ¿vale? Se basa en las ecuaciones modeladas por Javier Aracil en su día. ¿Vale? Porque fue el primero que estudió el tema del péndulo invertido, de los primeros en la historia, ¿no? Bien, y esto es un doble péndulo, ¿vale? ¿Vale? Un doble péndulo, miren que está el robot. Ya está ahí, arriba. Empieza a moverse, pero ahora empezamos a jugar. Y dice, bueno, pues ahora voy a equilibrar solamente un segmento del péndulo. ¿Vale? El que tú le digas además, ¿eh? Equilibra solamente el que está abajo y hace, ¡hala, ya está! Parece impresionante, ¿no? ¿Vale? Y esto está súper superado ya, ¿eh? ¿Vale? Ahora subo de otro, ¿vale? Y ahora dice, pues ahora ya me he cansado, voy a subir los dos. Ahora para arriba. Me parece una cosa espectacular. Bueno, pues hay un montón hay unas matemáticas brutal. Y los sensores que hay, etcétera, es brutal. Y todo eso, ¿vale? Que sirva un poco como homenaje a ese gran profesor que tuve en su día hace 30 años, ¿no? Bien. Muy bien, pues seguimos avanzando, ¿vale? En el problema de los tres cuerpos, ¿vale? Y llega el siguiente héroe del día, ¿vale? Que se llama Liu Cixin, no se pronuncia así, ya lo sé, me da igual, ¿vale? Yo no soy chino ni lo quiero ser, este es chino, este es un hombre chino, que publicó una trilogía, ¿vale? Que he traído aquí físicamente para que la veáis, ¿vale? Estos son 3 libros, no son 3 cintas de VHS, ¿eh? Que mucha gente dice, no, parecen 3 cintas de VHS, ¿no? Son 3 libros de una trilogía y el primero de ellos tiene nombre y se llama El problema de los tres cuerpos, se llama así, ¿de acuerdo? La novela es buena, yo la recomiendo mucho, ¿vale? A mí personalmente me gustó mucho, no solamente el primer volumen, sino los otros 2, quizás más los otros 2 que el primero, ¿no? Pero en el primero, él idea una civilización en un planeta solitario, ¿vale? En un sistema formado por 3 soles, por 3 cuerpos, ¿vale? Lo llama Trisolaris, e intenta imaginar cómo sería la vida en un planeta de estas características, ¿vale? Orbitando de forma caótica, ¿vale? Alrededor de esas 3 estrellas, ¿no? Bien. Vale, es muy interesante cómo lo hace, ¿vale? Pero hay un pasaje en concreto del libro que me interesa mucho porque intenta explicarle a la gente qué es eso de una órbita caótica, ¿vale? Ahora lo vemos, ¿no? Esta es una simulación que ha hecho alguien. La simulación tiene trampas por todos lados, me he dado cuenta enseguida, ¿no? ¿Vale? Entonces, fijaros, allí hay 3 estrellas, ¿ves? Y un pequeño planeta orbitando en una de ellas, pero de forma caótica, ¿vale? Ahora se la ha pasado a la estrella amarilla, ¿vale? En fin, fijaros lo que pasa con ese planeta. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el final que vamos a esperar de esto? Lo sabéis ya, ¿no? ¿Qué va a pasar? El planeta se va a ir disparado, pero además en poquísimo tiempo. Parece que se ha ido ya, pero vuelve, ¿no? ¿Me habéis visto que vuelve? De hecho, vuelve a aparecer por aquí y ya ha desaparecido. Y aquí corta el tío la simulación, ya, no te fastidies, ¿vale? Es que el planeta ha sido expulsado del sistema estelar de 3 estrellas, ¿no? ¿Vale? Bien, ¿qué pasaje quiero resaltar del libro? Fijaros cómo describe el movimiento caótico, ¿vale? El autor dice, en mi mente el primer vacío que creé fue la infinidad del espacio, no contenía nada, ni siquiera luz. Decidí crearme una esfera dentro de aquel espacio infinito, no era muy grande, pero estaba dotada de masa. ¿Vale? Te habla de las masas de la esfera, ¿verdad? Después creé una segunda esfera de masa idéntica a la primera, y sin importar cuáles fueran las condiciones iniciales, siempre terminarían estabilizándose y manteniéndose eternamente en su estado, sin cambio, es decir, las 2 orbitando sobre el baricentro del sistema, como hemos visto antes, 2 cuerpos. Entonces dice, introduje una tercera esfera, y dice, para mi sorpresa la cosa cambió por completo. Aquella tercera esfera despertó una actividad frenética, las 3 esferas dotadas de impulso inicial comenzaron a interactuar en una especie de danza enrevesada que nunca se repetía. Las ecuaciones que describían sus movimientos se sucedían como las gotas de una lluvia copiosa e interminable. ¿Vale? Intenta explicar qué es eso de
en un libro del movimiento caótico, ¿no? Nosotros sabemos, entendemos perfectamente porque hemos visto físicamente cómo son esos movimientos. ¿De acuerdo? De todas formas, es muy curioso porque la ciencia ficción, ¿vale?, alguna vez alimenta la ciencia y viceversa, ¿vale? Buscando cosas de los tres cuerpos, me he encontrado con este artículo, ¿vale?, de Crater y Peretz, ¿vale?, en 2018. ¿Vale? Y es un artículo que se denomina, o se titula Star Hoppers, que viene a ser como una especie de saltador estelar. ¿Vale? Dice, inestabilidad en los planetas y captura en sistemas binarios en evolución. En sistemas binarios en evolución, es decir, tenemos dos estrellas, vamos a suponer que una más masiva que otra, y un tercer cuerpo, que es el planeta, orbitando alrededor de la más masiva. ¿Vale? Y lo que hacen ellos es, con un chorro de ecuaciones que, vamos, vuelvo a repetir el tema de las ecuaciones para que veáis el impacto que tiene en toda la evolución de la ciencia, ¿no? Pero con gran profusión de detalle, gran despliegue matemático, ¿vale?, te hablan de cómo es posible que con la evolución estelar, que implica a lo mejor pérdida de masa de una de las estrellas, ¿vale?, este planeta puede saltar de una estrella a otra, ¿de acuerdo? Aquí hay... luego te lo dejo, Adrián. Perdona. ¿Vale? Aquí está el diagrama de fase. Este es un diagrama de fase, ¿vale?, que un sistema caótico tiene cierta importancia, pero bueno, olvídense, ¿no? Aquí está la estrella más masiva y la estrella menos masiva, y el planeta inicialmente queda dando vueltas tranquilamente, sin problema. Nosotros estamos orbitando, ¿vale?, alrededor de nuestra estrella, estamos bien, calentitos, ¿vale?, se suceden las estaciones, todo va bien. Esa estrella empieza a perder masa por evolución estelar, ¿vale?, y se va abriendo el espacio de fase en mitad, ¿vale?, de las dos estrellas, ¿vale? Tanto es así que el planeta empieza a hacer órbitas más amplias porque la masa empieza a perderse, la estrella original, y hay un momento dado en que, ¿vale?, podemos saltar en la órbita hacia la otra estrella y quedarnos ya con ella, ¿vale? Después, curiosamente, el proceso se puede repetir, porque ahora empieza esta a perder masa y podemos saltar a la otra. Bien, con todo lujo de detalles y demostrado, no demostrado porque esto no se ha visto, ¿no?, pero sí justificado matemáticamente que esto podría suceder en un momento dado, ¿vale? Daros cuenta de lo que significaría vivir en un planeta así, es decir, estás un buen año dando vueltas alrededor de tu Sol y al siguiente año inicia un viaje hacia otra estrella que está bastante más lejana, a pasar frío hasta que llegues allí. Muy curioso, pero me estoy imaginando a los trisolarianos de Liu Cixin, ¿vale?, intentando sobrevivir a ese tipo de catástrofe, digamos, climática o de medio ambiente, ¿no? Una última cosa, ¿vale?, con respecto a Liu Cixin. Curiosamente no en el libro, sino en el prólogo a la edición norteamericana. Dice así: las historias de la ciencia son más magníficas, importantes, profundas, extrañas, terroríficas, misteriosas, sensacionales e incluso emotivas que las contadas por la literatura. Y dice, sin embargo, estas historias se encuentran encriptadas por ecuaciones frías que la mayoría de la gente no entiende. Yo espero haber conseguido hoy que esta frase no sea del todo verdad. Gracias por vuestra atención.